Hola hermanos, ¿cómo están? Un abrazo a la distancia. Y bueno, esta clase que estaba en modo en vivo, si ustedes lo recuerdan, pues bueno, vamos a tomar ahora esta parte o en este formato ahora de esta manera que es de una manera a distancia, eh, pregrabado el video, pero pues bueno, esperemos que sigamos aprendiendo y que sigamos conociendo de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar este trimestre, esta clase número 1, que Dios nos siga hablando. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, oh Señor, esa gracia que tú nos has dado de poder conocerte, de poder tomar tu palabra y ser instruidos en ella. Te agradecemos, oh Señor, todas tus bendiciones a nuestra vida. Porque, Señor, ¿dónde estaríamos sin ti? Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, Padre mío, porque eh, tú eres el que nos ha provisto, oh Señor, de esta parte del querer como el hacer, oh Dios. Y que, Señor, sabemos que sin ti, pues, ¿dónde estaríamos? Bendito seas, oh Dios, que este tiempo y estos días que vamos, o estas semanas que vamos a dedicar a tu palabra, Señor, a poder un poco más comprender un poco más de ti. No solamente en esta clase, Señor, sino en todas las clases que se van a impartir en este instituto. Padre mío, que nos edifiquen y que nos hagan ser mejores hijos tuyos, Señor. Mejores hijos tuyos, porque con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, mi Dios. Gracias, gracias, Padre mío, por este momento, por este tiempo, y que, Señor, podamos de verdad amarte por sobre todas las cosas y entregar, Señor, nuestra vida a conocerte más. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, entonces clase número 1 de la materia, la epístola a los romanos, trimestre número 3 de la materia y trimestre número 8 general. Bien, hermanos, los que tomaron la clase conmigo anteriormente, pues bueno, saben a dónde nos quedamos y voy a retomar desde ese punto. Y que la manera de calificar van a ser igual, hermanos, un manual, pero de 2 trimestres, ¿ok? O sea, yo espero en Dios, si Dios me da licencia y no sucede otra cosa, todavía voy a tener otros 2 trimestres con ustedes para terminar esta carta y que en eso, si juntamos esos 2 trimestres van a tener que entregar un manual por los 2 trimestres, ¿ok? O sea, este trimestre que termina no se va a publicar nada de que entreguen o de que envíen su manual como hoy se va a publicar de las demás clases. Y entonces termina este trimestre, iniciamos el siguiente que sería Romanos 4 y ahí es donde ya van a entregar el manual conjuntado de el 3 y el 4. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar en el verso que nos quedamos hace el año pasado, ¿verdad? El año pasado, Romanos 7:17. Que ahí nos quedamos. Vamos a continuar en ese pasaje. Dice así la escritura: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ok, contexto para poder entender un poco más lo que Pablo está diciendo en este pasaje y para que podamos entender. Obviamente Pablo no se está justificando, parece aquí como cosas psicológicas lo que Pablo está diciendo, pero lo que en realidad él está hablando es que la lucha cristiana ahora es esa. En los primeros versículos del capítulo 7 analizamos que ahora el creyente le pertenece a alguien más, ¿ok? O sea, ya no es esclavo del pecado, ya la ley no es su dueño o no es su amo, sino que ahora él ha muerto con Cristo y al morir con Cristo él se ha podido casar
con pues otro esposo, en este caso es Cristo, y sujetos de esa manera. Entonces, ahora Pablo dice que el cristiano sí puede vencer el pecado. Sin embargo, el hecho de que pueda vencerlo no quiere decir que no tiene que luchar. ¿Ok? Y tampoco quiere decir, hermanos, que ya no vamos a pecar. Por eso dice Primera de Juan que el que dice que no tiene pecado, pues miente. ¿Ok? O sea, es decir, ¿pecamos aún? Sí, sí pecamos. Aún pecamos. ¿Ok? Tristemente, lo decimos así, tristemente sí pecamos. Pero ya no pecamos por placer, vamos a ponerlo así, o sea, en el sentido de que la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios, peca porque esa es su naturaleza. O sea, ellos piensan que la vida, llevar una vida a su manera es pecar. Eso es lo que ellos creen, ¿ok? Entonces, al creer eso, entonces ellos viven una manera donde el común denominador, pues es pecar, ¿ok? Pero en la parte cristiana no es así. En la parte cristiana, el cristiano peca, pero peca porque muchas veces no anda en el espíritu. ¿Ok? O sea, como seres humanos, muchas veces descuidamos la parte de nuestra comunión con Dios, la lectura que debemos de tener, el punto de asistir a la congregación, de santificarnos en la palabra. O sea, a veces descuidamos esos puntos y eso va a dar pie a otra cosa. Y en este caso, esa otra cosa es el pecado. Bien, entonces, nosotros al entender eso, Pablo aquí está hablando de esa situación. Y bueno, o sea, ¿quién era Pablo? ¿No? Lo tomamos como un gran siervo de Dios, lo cual es, pero un humano, al fin de cuentas. La Biblia, en toda la escritura, en toda la narración de las escrituras, hermanos, nos deja ver que no hubo ningún hombre perfecto, a excepción de Cristo, que no cometiese errores. Y fueron hombres de mucha fe, fueron hombres de mucha oración, tal vez. Fueron hombres muy doctos en la palabra, pero seres humanos al fin de cuentas, que tenían esta misma lucha. Entonces dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que yo en mi corazón ya no deseo pecar. Es obvio que como cristiano ya no deseamos pecar, ¿ok? Pero a veces ocurren ciertas situaciones, sin justificar, pero así es, ciertas situaciones en donde la carne a veces sobresale, ¿no? Donde a veces debíamos guardar silencio y no guardamos silencio. Donde a veces debíamos pensar de una manera y nos ganó la carne y empezamos a pensar de una manera malvada, de una manera cruel, de una manera muy poco ortodoxa, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que no fuiste tú, sino la cuestión es que eso no fue mi deseo primario. No es mi deseo primario vengarme, no es mi deseo primario pensar mal. Eso no es mi deseo primario, pero de mi carne sí. Y ahí es donde radica lo que Pablo quiere explicar aquí. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Entonces, dice allí. Entonces, esta palabra dice, de manera que yo no soy quien hace aquello. Esta palabra hace, ¿verdad? Es de una palabra que se llama katergasomai. O sea, kater viene de energía. Trabajar completamente, lograr, conseguir, terminar, ¿no? Terminar, o sea, es como que si yo empiezo un trabajo y tengo la suficiente energía para terminarlo. Entonces, no está diciendo que ya Pablo no se da cuenta que no peca, o de que algo lo poseía y por eso peca. No. Ahora en el cristiano mora el Espíritu Santo, pero ahora el pecado es como un ladrón que está forzando la puerta del creyente para hacerlo pecar, pero no quiere decir que more en él. ¿Ok? El punto aquí es que en la gente no creyente
mora el pecado en ellos y es su amo. Pero en el creyente, el pecado no mora en él, aunque peca. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, ese ya no soy yo, no soy yo quien hace aquello. O sea, es decir, mi yo no está gobernando mi vida. Sin embargo, peco. ¿Ok? El creyente, hermanos, resiste el pecado aunque peca, pero el no creyente peca porque esa es su conducta. Ese es su modus vivendi. ¿Ok? Ese es su modus vivendi. O sea, peca porque esa es su vida. ¿Ok? Ese es su pensamiento. Pero ninguno de los dos tiene excusa. ¿Ok? Ninguno de los dos tiene excusa del por qué peca. Bien. Seguimos allí. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, vean cómo lo dice, en mi carne, o sea, ya el pecado está en los miembros, no está en el corazón, no es parte de mi naturaleza en el sentido de agradar a Dios, de que yo quiero seguir sus mandamientos, o sea, mi deseo ya es seguir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque soy nacido de nuevo. Pero en mis miembros todavía estoy teniendo esa lucha. Dice, yo sé esto, que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Dónde? En mi corazón. Ya tengo un corazón que quiere agradar a Dios, que quiere seguirle por sobre todas las cosas, pero no el hacerlo. O sea, yo tengo en mi corazón entendido qué es lo que a Dios le agrada. ¿Okay? Yo tengo bien entendido qué es lo que a Dios le agrada. Sin embargo, no, en mis miembros no quieren. O sea, algo pasa, hermanos, y ustedes no me dejarán mentir, que cuando escuchamos de estudiar, de congregarnos, de dedicar tiempo a Dios, dedicarle tiempo a un instituto, a una reunión presencial, hay una lucha. ¿Y somos creyentes? Sí, o sea, yo no dudo de eso. Yo no dudo que no seas creyente. Pero yo lo que estoy dudando es que tú estés en el espíritu, que esa es otra cosa. ¿Ok? Una cosa es que estés luchando y que a veces te dejes vencer por tu carne, porque no estás en el espíritu, porque has descuidado muchas cosas en tu vida espiritual. Y otra muy distinta, es que yo piense que tú no tienes el espíritu de Dios, lo cual pues es una... yo no puedo juzgar de esa manera. Pone aquí Pablo en claro entonces, la carne no puede agradar a Dios. Por más que lo intente, no puede. Esta es la conclusión de Pablo con respecto a que si no ha nacido de nuevo, aunque quiera, no puede. ¿Qué? O sea, el que no ha nacido de nuevo, pues no, aunque quiera, no puede. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí la palabra aprovecha viene de una palabra griega opheleo, que significa ser útil. O sea, la carne para nada aprovecha en el sentido de que no podemos con ella agradar a Dios. O sea, muchos han intentado vivir la vida cristiana de esa manera, por eso se frustran. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se puede llevar en la carne, hermanos, porque la carne para nada aprovecha. Entonces, aunque querramos agradar a Dios, si no hemos nacido de nuevo, es inútil, no nos traerá ningún beneficio. Todo lo que nace del pensamiento mismo del ser humano, hermanos, que no esté de acuerdo a las escrituras, aunque se vea muy piadoso, no aprovecha en nada. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿okay? Sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo ve en él que hay algo que le es contrario constantemente. O sea, todos los días algo se le opone. Cuando quiere hacer las cosas de Dios, algo se le opone. Pero Pablo dice aquí en Filipenses que sigue adelante. Él sabe que aún falta mucho, pero que tiene que seguir adelante. Tiene que estar al lado de Jesús y Jesús lo irá perfeccionando más y más. Entonces, la persona sin Cristo, hermanos,
tal vez querrá hacer lo correcto, pero como todo lo hace en su carne, no hay nada bueno delante de Dios. Por lo tanto, no puede decirse una buena obra. ¿Ok? O sea, ante los hombres, pues sí, los hombres aplaudirán mucho que dio dinero, que no sé, que ayudó a tal persona, XY gente. O sea, el mundo puede aplaudir eso. Pero eso no quiere decir que delante de Dios esté aprobado. Seguimos, Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, quiero hacer lo que es bueno. Traducción viviente. Pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Pablo no sabe lo que hace? No. Más bien, él está diciendo que luego también le vienen pensamientos que son contrarios a la ley y a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, todos lo hemos experimentado. Que a veces estamos razonando de una manera contraria a lo que Dios nos ha enseñado. Entonces 1 Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos y también de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí la palabra justa significa equitativamente, equilibrado, e irreprensible significa sin falta, sin defecto, con corazón sincero. A ver, ¿cómo podría decir esto el apóstol Pablo si es que pues él hacía lo malo? O sea, ¿cómo dice aquí que lo que no hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago? Y después dice que él es irreprensible. Pablo sí tiene muchas luchas en él mismo. Tenía lucha con su mente, con sus miembros que querían pecar, pero Pablo no vivía conforme a esos deseos, más bien vivía conforme a la palabra de Dios. Por eso era irreprensible, hermanos. Porque si Dios viera su corazón, vería que lo hace no por vanagloria, sino por gloria de Dios. O sea, ser irreprensible no significa que nunca peques, o que nunca falles, o que nunca tomes una mala decisión. Tal vez eso puede pasar, pero con respecto a el ministerio, hermanos, tenemos que ser irreprensibles. Es decir, no podemos ir al ministerio, tú no puedes estar sirviendo con un doble ánimo, con una doble moral, con una doble personalidad, que es lo que pasa mucho, ¿no? O sea, cuando llegan a la iglesia se visten del santo y cuando salen al mundo se visten del tinieblas. Y pues no, hermanos, o sea, eso no es ser irreprensible. Ser irreprensible significa un corazón sincero, es decir, que donde tú te pares eres el mismo, no finges algo que no eres, que es lo que muchas veces pasa. O sea, eso es lo que pasa con los monasterios, con las monjas, con todo ese tipo de religiones, hermano. O sea, la religión te maquilla para que finjas, pero dentro de ti no hay sinceridad. O sea, dentro de ti tú deseas otras cosas que no son de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, y aquí Pablo está diciendo lo contrario. O sea, dentro de mí yo quiero hacer el bien. ¿Ok? O sea, la religión es yo aparento que hago el bien. En el cristianismo es yo sé lo que está bien, pero a veces no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha. ¿Ok? Porque hay una lucha. Versículo número 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuevamente, tenemos que entender ese ya no lo hago yo, no es algo que nazca desde mi corazón. ¿Ok? Traducción viviente. Ahora, si hago lo que quiero hacer, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Ok? Es decir, aquí la palabra mora, el pecado que mora en mí, esa palabra griega es oikeo, que significa ocupar una casa o residir. Significa alguien que está quedándose. Entonces, Pablo está diciendo que el pecado no mora en él de el corazón, sino en sus miembros, como ya lo leímos en versículos pasados. Los miembros quieren irse tras el pecado, porque hemos visto anteriormente que la ley despierta nuestros miembros hacia el pecado. Pablo está diciendo una parte de la salvación que es cierta, y es que aunque estamos prisioneros en un cuerpo que está muriendo y que tiene el defecto de que le gusta pecar,
Entonces, en la salvación, el pecado no es quitado de nuestros miembros, pero sí del corazón. Es lo que está diciendo el apóstol. O sea, el cristiano ya no tiene el pecado arraigado en su corazón. Por eso dice la palabra, y les daré un corazón de carne y no de piedra, para que anden en mis mandamientos. Y no preguntarán quién es Jehová, porque todos me conocerán. ¿Ok? Entonces, en la salvación, el pecado no es quitado de nuestros miembros, pero sí del corazón. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Sin embargo, tenemos herramientas que Dios nos ha dado para librar la lucha diaria contra el pecado. ¿Ok? Número 1, la primera herramienta que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. Creo que eso es lo más grande que Dios nos ha dado. ¿Ok? El Espíritu Santo, quien nos recuerda las palabras y nos guía a toda la verdad. Número 2, la armadura de Dios. ¿Okay? La armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. O sea, tenemos esas herramientas. O sea, no estamos solos. O sea, no es saber, Dios nos dijo, pues ya te fuiste cristiano, pues a ver cómo te las arreglas, pero no peques. O sea, no. Dios nos manda que no pequemos. Sin embargo, también nos da que las herramientas para que esto sea así. Número 3, las escrituras. ¿Okay? Las escrituras. Recuerden lo que Cristo dijo y lo acabamos de leer. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Es decir, las escrituras es lo que alimenta el Espíritu Santo o nuestro espíritu para que podamos obedecer de verdad lo que el Espíritu Santo nos recuerda. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener bien en claro que el estudio de las escrituras es importante si queremos vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. O sea, alguien que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios debe empezar por estudiar. Y número 4, la oración. La oración es muy importante. ¿Por qué? Es como el complemento. O sea, como que en una alimentación de nuestro cuerpo, hablando físicamente, debe tener varias cosas nuestra alimentación. O sea, no solamente puede tener grasas saturadas. También debemos de tener proteínas, minerales, hierro, zinc, vitamina C, vitamina D, vitamina A, o sea, cosas así. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos que tener una dieta variada de entre carnes, verduras, cereales, o sea, cosas así que hagan que nuestro cuerpo esté sano. Entonces, Pablo está diciendo que hay una batalla que lo quiere doblegar y lo quiere llevar a hacer lo que ya no quiere hacer. Pero esa batalla está en la mente. Pero en su corazón está el deseo de obedecer a Dios. ¿Qué? Por eso dice, ya no lo hago yo. O sea, eso no es algo que yo planeé, que yo dije, voy a pecar adrede como lo hace el mundo. No. Sino que yo sé lo que es bueno, pero hay una ley que mora, o el pecado mora en mis miembros, que a veces me gana la batalla, pero no la guerra. ¿Ok? El pecado en nuestros miembros no es destruido o removido con la salvación, hermanos, sino hecha potencialmente inoperante. La salvación y la vida cristiana son un proceso diario que comienza y termina con las decisiones diarias de los creyentes. ¿Ok, hermanos? Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. O sea, se da cuenta, y eso es algo, hermanos, que la psicología no te va a decir. O sea, el psicólogo tampoco no te va a decir que tú eres el peor. ¿No? En la psicología, pues no es su trabajo. Tú vas al psicólogo para que te diga que tú eres bueno. Y de alguna manera va a tener que encontrar un justificante del por qué tú actúas de XY manera. ¿Ok? Entonces, dice, he descubierto el siguiente principio de vida. En cuanto quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. O sea, siempre que nosotros decimos, ¿no? Voy a orar más, hay algo que se opone. O sea, si tú quieres, tú dices, no, ahora sí le voy a echar ganas al instituto, va a haber algo que se te va a oponer. Ese es el principio.
Cuando quieras hacer lo correcto, no puedes evitar hacer lo que está mal. O sea, no puedes evitar que haya una contra. Que te sientas más cansado, que tengas más problemas, que tengas que trabajar más, que tengas que, no tenías planeado, no sé, tener una familia, o no tenías planeado tal cierto gasto, no tenías planeado enfermarte, o sea, muchas cosas pueden llegar que se oponen a eso que tú sabes que es bueno. Entonces Pablo parece que se está autoanalizando y entonces llega a una conclusión, que siempre estará luchando contra el mismo, siempre. Que su corazón se sujeta a la ley de Dios, pero se siente en una prisión donde lo que hace del corazón, los miembros lo quieren volver malo. No quiero hacer yo quiero hacer el bien en mi corazón, está hacerlo, pero el mal que está en mis miembros quiere corromperlo y con ello quebrar lo que yo quiero hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, yo sé lo que está bien. ¿Por qué? Porque conozco la ley de Dios, porque conozco a Dios, porque mi corazón ama a Dios, pero, hay otra ley en mis miembros que hace que yo me sienta como en una prisión. Entonces debemos tener cuidado con lo que los miembros quieren. Uno puede ir con un corazón sano y queriendo agradar a Dios, pero no olvidemos que los miembros están dispuestos a torcer todo eso para volverlo pecaminoso, hermanos. La ley es espiritual, por lo tanto un corazón regenerado se sujeta a la ley de Dios, pero los miembros que están viciados al pecado no se sujetan a la ley de Dios, por lo tanto luchamos contra nosotros mismos, hermanos. O sea, el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. 22 y 23. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El corazón. Según en mi corazón, ahí lo dice traducción viviente, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Como lo dice acá, lo amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, una ley es algo que no cambia. Por decir, la ley de la gravedad es algo que no se puede cambiar. Se puede quebrar. Por decir, ¿quién quiebra la ley de la gravedad? Los aviones, hermanos. Llegan a cierta velocidad que al momento de elevarse están rompiendo la ley de la gravedad. Pero la ley de la gravedad sigue existiendo. Lo mismo, en el espíritu, hermanos, podemos romper la ley del pecado, pero la ley del pecado sigue existiendo. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Cuándo me esclaviza el pecado? Cuando yo cedo. Yo ahorita escucho la Biblia, escucho una prédica y digo, sí, cierto, tengo que luchar. Quiero hacer lo que Dios me manda. Aunque sea fuerte para mí, yo quiero hacerlo, pero sé que es bueno para mí. Pero por otro lado, hay un conflicto no en mi corazón, sino en mi mente. Es decir, hay una batalla espiritual. Llega un pensamiento pecaminoso y quiere robarme la paz y quiere quitarme la comunión. Y lucho contra la ley que hay en mi corazón. Entonces, una persona sin Cristo, hermanos, puede querer hacer lo que Dios le agrada, pero la carne, los miembros, no se pueden sujetar a la ley de Dios, están vendidos al pecado. La carne se ocupa de las cosas de la carne. Es por eso que la carne hay que hacerla morir, porque esa no puede regenerarse, hermanos. No puede regenerarse. Seguimos allí. Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí. O sea, llega al punto de decir, yo ya no quiero pecar. O sea, el anhelo de un creyente, hermanos, es ya no pecar. O sea, no fallar. O sea, ya no estar supeditado a que bueno, llegamos en la noche, nos acostamos y empezamos a analizar lo que hicimos y nos empezamos a dar cuenta de que pues fallamos en X y cosa, ¿verdad? Fallamos en X y cosa y eso no fue bueno. No es algo que
que pues obviamente a Dios le agrade. Lo sabemos, lo entendemos. Por eso dice eso Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, dice ahí: yo soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? O sea, Pablo dice: es que yo veo que esa lucha es constante. Todos los días, desde que me despierto, empiezo a ver que hay una lucha. Porque pues, muchas veces eso pasa el domingo, hermanos, desde que nos levantamos, ¿no? Sabemos que tenemos que ir al culto. Y empieza una lucha de ir, no ir, me siento cansado, no me bañé, no tengo ropa limpia, queda muy lejos, la pandemia, el frío, el calor, la comida, el tiempo. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, empieza una lucha, una lucha, una lucha, una lucha, una lucha. Y yo en mi corazón sé lo que es bueno, y yo sé que tengo que hacer lo bueno. Pero hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pablo se siente miserable porque sabe que siempre estará luchando contra el pecado en su mente y que en algunas ocasiones va a pecar. Y eso le da dolor a Pablo y se llama miserable. Y aquí podemos ver la gloria de Dios, hermanos. La ley solo nos trae condenación. Si queremos agradar a Dios, solo somos miserables porque la ley nos llevará a la condenación eterna, hermano. Es por eso que el cristiano anhela que su Redentor vuelva. ¿Por qué? Porque así ya su cuerpo será transformado y será librado del cuerpo en donde está encerrado un corazón que quiere agradar a Dios. Por eso dice: miserable de mí. Y termina con este pasaje: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, mi mente, mi corazón se alinean a la ley de Dios, aman la ley de Dios, pero mis miembros no aman la ley de Dios. Por lo tanto, hay una lucha entre mi mente y mi corazón y mis miembros. Hay una lucha. Pablo se siente miserable, pero ahora dice, hermanos, que Pablo después exclama de victoria porque sabe que estos son por poco tiempo. Que si comparamos la lucha que tenemos con las recompensas venideras, ciertamente debemos decir: Señor, ya soy victorioso en ti. ¿Qué? Es decir, la salvación está asegurada. Por lo tanto, debemos saber hacia adelante de que pronto esta nueva redención, pronto esta nueva transformación por Cristo Jesús llegará. Entonces, en este verso podemos ver varios contrastes. ¿Okay? Varios contrastes. Número 1, la ley de Dios contra la ley del pecado. Y número 2, mi mente contra mi carne. No está diciendo que su cuerpo no le pertenezca. Más bien está diciendo que está luchando contra algo que le gusta pecar, pero que no lo hace solo, lo hace en base a la palabra de Dios y a la gracia que hay en Cristo Jesús. La carne es una intrusa, hermanos, un ladrón que quiere robarnos la paz y el gozo de nuestra salvación. Y nosotros, por Cristo Jesús, la echamos fuera por la victoria de Cristo. ¿Qué podemos concluir con este pasaje o en este capítulo? ¿Qué podemos concluir en este capítulo? ¿Ok? Bueno, concluimos que ser librado de la ley en el sentido que se ha indicado no implica que la ley es pecado. Al contrario, la ley es buena y útil ya que revela nuestra pecaminosidad, mata nuestro orgullo pecador y nuestra jactancia autosuficiencia. Pablo, el creyente, reflexionando sobre su propia situación y la de otros como él, analiza la lucha del miserable y su victoria. Él no critica la santa ley de Dios cuando esta revela que él, Pablo y otros como él están todavía contaminados por el pecado. Confiesa clara y abiertamente: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Admite, en consecuencia, que aunque se le puede atribuir perfecta bondad a la ley de Dios, lo mismo no puede decirse de él. Sabe que en tanto él esté en esta tierra pecadora, él es carnal. Es decir, terrenal, mundano, lejos de la perfección, por ser un verdadero hijo de Dios.
el apóstol deplora honestamente el hecho de haber sido vendido como esclavo al pecado. Es así que confiesa: de hecho, no apruebo lo que estoy haciendo, porque no es lo que quiero hacer lo que hago, sino lo que hago, lo que detesto, eso hago. ¿Por qué? Porque lo que hago no es bueno, que quiero hacer, sino lo malo que quiero hacer, eso es lo que hago. Que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces entendemos, hermanos, que la vida cristiana es una lucha con el yo. Es una lucha con el yo. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de un creyente, hermanos. ¿Cuál es la característica de un creyente? Que lucha. Que lucha. Si tú eres un verdadero creyente, tú vas a luchar. Si tú no estás creyendo, si tú no estás de verdad sometiéndote a la palabra de Dios, hermanos, tú te dejas llevar. Y pensando, o sea, mucha gente llega a pensar, hermanos, mucha gente llega a pensar que el pecar es necesario. Y ya lo vimos anteriormente, ¿no? Que muchos dicen que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ellos llegan a la conclusión de que entonces hay que pecar. ¿Para qué? Pues para que la gracia abunde. Lo cual pues, es un pensamiento pues totalmente erróneo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios nos ha salvado ya no para pecar. O sea, no es la voluntad de Dios que pequemos. Sin embargo, pecamos. ¿Por qué? Como ya lo expliqué, hay varias situaciones. Muchas veces el cristiano es el que descuida. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a los discípulos cuando estaban en Getsemaní? Que no habían podido velar con él una hora. Orad para que no entréis en tentación. O sea, muchos cristianos están entrando en tentación porque no están velando y orando. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente capítulo. ¿Ok? Capítulo número 8. Capítulo número 8. Vamos a estar ahora entrando a ese capítulo en los minutos que me restan para analizar este pasaje. ¿Ok? Estamos llegando casi a la mitad de la carta y es la mitad significa como que estamos llegando al punto de lo que es en este caso la parte doctrinal de la carta. ¿Okay? La parte doctrinal de la carta es los primeros 12 capítulos. Bien, hermanos. Entonces aquí tenemos como título no inspirado en el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. ¿Okay? Ahora Pablo va a hablar de cómo es la vida cristiana. O sea, sí, ok, ¿el cristiano aún peca? Sí. ¿El cristiano aún peca? Sí. ¿Tiene aún luchas? Sí. Pero eso no es su forma de vida. ¿Ok? ¿El cristiano peca? Sí. ¿El cristiano a veces falla? Sí. Pero eso no es su forma de vida. Una de las cosas que siempre estamos viendo en nuestra vida cristiana son las tentaciones que constantemente luchan contra el alma. Esto es lo que constantemente vemos o vamos a estar viendo en nuestra vida cristiana, la carne luchando contra el espíritu. Es interesante que en este capítulo no se mencione a Satanás. Es interesante que en este capítulo no se mencione a Satanás, sino que más bien Pablo se enfoca en la naturaleza caída. Se enfoca en aquella rebelión que tiene el hombre a la voluntad de Dios. Tiene el hombre a la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos decir como introducción? Bueno, Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multipliquen años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella,
apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la cena de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben dónde tropiezan, ¿okay? No saben dónde tropiezan. Bien, hermanos. Entonces, como cristianos, debemos saber que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora, ¿okay? Como la luz de la aurora. Cristo mencionó sobre dos caminos, el camino de la vida y el camino de la condenación. Uno guía a la muerte, el otro guía a la vida. Entonces, en el capítulo 6, Pablo responde la pregunta. En el capítulo 6, Pablo responde la pregunta que es: ¿acaso la enseñanza del Evangelio permite o siquiera alienta a vivir pecaminosamente? Pues obviamente que no. Ya lo analizamos, que no. Que el cristiano fue salvo para vivir en santidad. En el capítulo 7, que es el que acabamos de analizar, Pablo responde la pregunta: ¿acaso el Evangelio manda a los cristianos que guarden la ley a fin de vivir una vida santa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque vemos que la ley aviva el deseo a pecar. Por lo tanto, tratar de vivir en la ley nos orillará más a el pecado. Es irónico, pero sí pasa. O sea, el creyente que se vaya por ese camino de la ley, tratar de guardar la ley, va a tener una vida más pecaminosa. ¿Por qué? Porque el pecado aviva, la ley aviva el pecado que muere en nuestros miembros. Y en el capítulo número 8, lo que vamos a responder aquí es: ¿cómo es capacitado el creyente para vivir una vida santa? ¿Cómo es capacitado? Bueno, la respuesta se da en este capítulo y podemos resumirla en una frase: la victoria no está en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Okay? Tiene que ver con Cristo. O sea, ¿se dan cuenta? La salvación comienza en Cristo, se vive en Cristo y termina en Cristo. O sea, la vida cristiana por eso se llama cristiano, porque está viviendo una vida en Cristo, no para, o sea, sí para Cristo, pero tiene que vivirla en Cristo. Juan capítulo 15. Ustedes son la vid y vosotros son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo limpiará, se le quitará porque no lleva fruto, y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, muchos tienen la idea equivocada de decir: es que yo quiero vivir para Cristo. Está bien que quieras vivir para Cristo, pero no es vivir para Cristo, es vivir en Cristo. ¿Ok? Bien. Romanos 8:1. Ahí tenemos ahí el versículo: viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Okay? Pablo, en este verso, da conclusión no solo al capítulo 7, sino a todo lo que ha venido tratando desde el capítulo 1, dando a entender que cualquiera que esté en el Evangelio y que está en Cristo, Dios lo ha rescatado. Este verso nos deja ver los dos lados de la salvación. Número uno, como punto número 1, la salvación es por fe. Por fe. Es el punto primero que da. Y número 2, es un estilo de vida que requiere respuesta. Es un estilo de vida que requiere, hermanos, acción. Ahora, otra cosa, hermanos. Este versículo 1 no está en los manuscritos originales. No está. ¿Qué? Pero, ¿por qué se dejó? Bueno, se dejó porque no corrompe la idea general de lo que Pablo quiere transmitir en todo el capítulo. Entonces, aquí la palabra condenación
Viene de una palabra griega katakrima, ¿okay? Katakrima, que significa sentencia adversa. Sentencia adversa. Entonces, esto nos da a entender lo opuesto a la justificación. La justificación nos hace ver que ya somos justos delante de Dios, ya somos inocentes, ya no somos más enemigos de Dios y no hay nada que nos sea imputado para condenarnos. Entonces, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Es vivir en el Espíritu. Entonces, esta parte, hermanos, como se los dije, la parte de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esta parte, hermanos, no existe en los manuscritos originales. O sea, esta parte del verso nada más está. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada más hasta ahí existe. Ustedes lo pueden ver, por decir, si tú ahorita tienes abierto tu Strong o tu S-Word, ahí, y tú te posicionas en esa parte, te vas a dar cuenta en la versión de las Américas, hermanos, la versión de las Américas, que no existe eso en el original. ¿Okay? No existe eso en el original. Entonces, debemos entender con esto, entonces, que la salvación no está dependiendo de mí. Esto es un punto delicado, porque decimos que la salvación se ve, pero por otro lado la salvación es de nuestro Dios. Pablo no está diciendo que si andas conforme al Espíritu tienes salvación. Más bien lo que está diciendo es que estamos seguros en Cristo. Los que tradujeron la Biblia agregaron eso como una conclusión a todo el capítulo. El poder para vivir la vida cristiana, hermanos, resulta de una relación con el Cristo resucitado. Conocer a Cristo es servir a Cristo. El cristianismo maduro tiene un mensaje, una persona y un estilo de vida. Nuevamente, el cristianismo maduro tiene un mensaje, una persona y un estilo de vida. Eso es un cristiano maduro. Un cristiano que piensa que pues, ya no tiene que hacer nada, le falta conocer de Dios. Bien, hermanos, aquí lo vamos a dejar hasta este inicio del capítulo 8. Yo espero que los que hoy inician en esta aventura de conocer un poquito más de las Escrituras puedan permanecer hasta el fin. ¿Qué es lo que te va a hacer permanecer? La palabra. Porque lo que Dios nos ha hablado es espíritu y es vida. Bien, hermanos. Entonces, aquí le vamos a dejar en este día. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.